Bien chicos, vamos a comenzar la clase número 13, ya estamos casi terminando. De estas dos clases más y se acabó. El día de hoy vamos a hacer músculos faciales y masticatorios. Esta clase es bastante bonita, sin embargo, te pido que prestes atención sobre todo en la innovación, que es en donde veo que caen un poco más en las evaluaciones, tanto teórica como laboral. De inicio nos presentan un casito, que lo voy a desarrollar al final, pero en resumen, es un paciente mayor que presenta como característica parálisis facial en el lado derecho, que luego tras la toma de exámenes auxiliares se confunde, ¿no? Al final termina siendo un linfoma primario del sistema nervioso central, pero al inicio se sospechaba que era una parálisis facial de leve. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, como contenido vamos a tener en la primera parte, vamos a reconocer músculos de la mímica facial, músculos faciales con su origen, inserción, función. Enseguida vamos a reconocer los 4 músculos masticatorios con su origen, inserción, función, la inervación motora de los músculos de la mímica, inervación motora de los músculos de la masticación. Luego vamos a pasar a inervación sensitiva de la piel de la cara, vamos a ver el nervio trigémino, principalmente el quinto 3 en esta clase, y vamos a terminar con ATM, drenaje venoso e irrigación. Bien, entonces en los músculos de la mímica facial vamos a poder apreciarlos en grupos. Por ejemplo, acá estoy observando al grupo orbitario, ¿okay? Que lo vamos a ver más adelante. Tenemos un grupo nasal, un grupo oral relacionado al labio superior, el labio inferior, y un grupo accesorio, que viene a ser el músculo platisma, el occipito frontal y los músculos auriculares. Vamos a comenzar por el primer grupo, que es el grupo orbitario. Este grupo orbitario está compuesto principalmente por 2 músculos. El primero que vas a ver es este músculo es el orbicular de los ojos, el orbicular del ojo. Este orbicular de los ojos presenta 3 porciones. ¿Okay? 3 porciones de las cuales la porción lagrimal no la vas a ver porque está en un extremo medial profundo. Vamos a ver solo la porción palpebral, que es la que está formando los párpados, y superior, inferior, ¿okay? Y la porción que bordea la porción palpebral, que es la porción orbital. ¿Okay? Vamos primero con la porción palpebral. Esta porción palpebral, que viene a ser el cuerpo profundo de los párpados, se inicia en el ligamento palpebral medial, su origen ligamento palpebral medial, hasta el rato palpebral lateral. Entre las funciones que tiene esta porción palpebral del orbicular de los ojos es la de realizar una oclusión o cierre suave de los párpados, que lo hacemos nosotros de forma voluntaria, solamente para lubricar lo ocular. ¿Okay? Aparte de eso tenemos la porción orbitaria, que es la que está bordeando de forma elipsoidea circular. Esta porción orbitaria se va a insertar de forma elipsoidea recubriendo toda la porción palpebral y hace una función más fuerte a la porción palpebral. Quiere decir, si la porción palpebral hace una función suave, la porción orbitaria que bordea hace una oclusión o cierre forzado más fuerte de los párpados. Cuando empleamos esta porción orbital, por ejemplo, cuando te ingresa una arenilla dentro del ojo y quieres extraerlo, ¿no? Estás como que produciendo demasiado la oclusión de los párpados, y acá es donde participa la porción orbital. Te había mencionado que la porción lagrimal la encontramos en este tercio medial profundo, pero no se aprecia. Descendemos y vamos a encontrar hacia los ángulos internos al corrugador superciliar. ¿Okay? Este corrugador superciliar también es parte del grupo orbitario, se origina en la porción medial del arco superciliar hasta el borde supraorbitario del hueso frontal, ¿okay? Entre la piel de las cejas. Entre la función que tiene este corrugador superciliar es la de llevar a las cejas inferomedialmente, o sea, las junta y las desciende. Hasta acá, estos 2 músculos, me parecen 3, pero son 2, van a estar inervados por el nervio facial. Avanzamos y entramos al grupo nasal. En el grupo nasal
vamos a encontrar al músculo nasal. Este músculo nasal, que está en la profundidad de la fascia nasal, está compuesta por dos partes. Una porción transversa, que es la que está recorriendo todo tu dorso, la cliva nasal, y la porción alar, que es la que llega a las salas nasales. Esta porción transversa se origina desde el hueso maxilar, porción nasal, hasta la polibrosis medial e intermedia de la nariz. ¿Okay? Y entre las funciones que realiza esta porción transversa, una de ellas es la de arrugar la piel que recubre el dorso de la nariz, y al arrugar la piel del dorso de la nariz va a comprimir, o sea, va a ajustar, va a cerrar un poco los orificios nasales que son las narinas. Adicional a ello tenemos la porción alar, que está en la profundidad de esto, que se extiende acompañado del elevador del labio superior, que es un músculo compuesto, que se va a insertar en el cartílago nasal lateral, desde el proceso maxilar hasta el cartílago nasal lateral, y hace lo opuesto a la porción transversa. Si la porción transversa estrecha comprime las narinas, la porción alar va a dilatar, va a separar las narinas. Enseguida, debajo de la punta, vamos a encontrar por encima del arco del cupido al depresor del tabique nasal. Antiguamente lo conocían a este de acá como mirtiforme. Este mirtiforme se va a estar originando desde la porción maxilar del labio superior, por encima del incisivo central, hasta la porción movible del tabique nasal. Entre las funciones que tiene este depresor del septum nasal o del tabique nasal mirtiforme es la de poder llevar la punta nasal hacia abajo. Deprimes el labio superior y llevas la punta hacia abajo. Finalmente, en la parte más proximal de la zona nasal encontramos el procerus, que se va a originar desde la porción proximal del hueso nasal hasta la porción orbitaria, supraorbitaria medial del hueso frontal. Y este procero va a ser lo mismo que el corrugador superciliar. Quiere decir que ambos van a llevar a las cejas hacia abajo y hacia el centro, inferomedial. Todos ellos van a estar inervados también por el nervio facial o séptimo tálamo. Avanzamos y encontramos el grupo más extenso, que es el grupo oral. En este grupo oral vamos a comenzar por el principal, que es este de acá. Este que estoy bordeando es el orbicular de la boca. ¿Okay? El orbicular de la boca. Este orbicular de la boca presenta su porción labial superior, su porción labial inferior. ¿Por qué comienzo con el orbicular de la boca? Porque a los costados, en la comisura labial, cuando tú sonríes o te sonrojas, haces esto, vas a ver unos hoyuelos. Estos hoyuelos se llaman modiolos. ¿Por qué se forman los modiolos? Porque ahí se da la inserción de los músculos que llegan al ángulo de la boca, como los elevadores y los depresores del ángulo de la boca. Pero bueno, ¿qué cosa hará este músculo orbicular de la boca? Entre las funciones principales que realiza es la de protruir los labios. ¿Cuándo protruyen los labios? Por ejemplo, cuando quieres soplar, cuando quieres silbar o cuando te quieres dar un besito, ¿okay? Protruyes tus labios. ¿Listo? Se va a originar desde la porción maxilar más anterior, porción mandibular anterior, y va a bordear toda la piel superior e inferior del labio superior e inferior, hasta acá inervado por el nervio facial. Vamos a comenzar por los más fáciles, que están abajo. ¿Okay? Orientados a la mandíbula o labio inferior, vamos a encontrar a este músculo es el depresor del ángulo de la boca. El depresor del ángulo de la boca se va a originar de la línea oblicuo externa de la mandíbula, casi por detrás de la línea oblicuo externa de la mandíbula, hasta el modiolo o hasta el ángulo de la boca. Entre las funciones que realiza este depresor del ángulo de la boca es uno de la tristeza. Llevas las comisuras hacia abajo, ¿okay? Deprimes, extiendes las comisuras al revés. Delante de él vas a encontrar, cuando este músculo que está acá es el depresor del labio inferior, se va a originar por delante de la línea oblicuo-mandibular hasta la piel del labio inferior, y como su nombre lo dice, participa en la depresión o descenso del labio. En el centro vas a encontrar a la borla del mentón o músculo membraniano. Este músculo es el principal que utilizan los bebitos cuando hacen el puchero. ¿Han visto los bebitos que hacen esto? Elevan el labio inferior
y se les arruga la piel del mentón. Se va a originar desde la porción anterior de la mandíbula hasta la piel del labio inferior anterior. ¿Okay? Todos ellos orientados al labio inferior y participan del descenso de este labio y la comisura. Me voy al costado, y al costado vas a encontrar un gran músculo que es el buccinador. Este buccinador se va a originar desde la porción más posterior, por detrás, mira, del maxilar y de la mandíbula. Por detrás agarra también el rafe pterigomandibular y se va a insertar bordeando lateralmente el labio superior y labio inferior. Este buccinador se va a encargar de comprimir las mejillas hacia las caras vestibulares, neuroculares y premolares. Cuando lo utilizas también cuando soplas, cuando silbas, en conjunto con el auricular de la boca también te sirve para dar un beso. ¿Okay? O cuando inflas globos también participa el buccinador. Este buccinador presenta un reparo anatómico importante, ya que en la profundidad va a estar perforado por el conducto parotidio. ¿Okay? Siempre vas a ver que el conducto parotidio perfora el buccinador. Hace 2 días me preguntaron, doctora, ¿cómo veo el buccinador en muestra biológica? Si es que no lo ves a simples rasgos, puedes introducir tus deditos dentro de la cavidad bucal, por las molares, y extiendes así como un globo. Ese viene a ser tu músculo buccinador. Nos vamos al costado y encontramos al risorio. Este risorio es un músculo bastante delgado que, por ejemplo, en el laboratorio de las 10 muestras creo que tenemos acá, solo nos queda un risorio en un cadáver completo. Y es un poquito difícil de conservar porque las fibras son bastante delgadas, se pegan a la fascia y se rompen en la disección. Pero bueno, se va a insertar proximalmente, pues origina en la poneurosis del músculo macetero, que es un músculo de la masticación, y termina insertándose distalmente en el modiolo o comisura labial. Como su nombre lo dice, el risorio extiende, dilata y lleva lateralmente las comisuras para la expresión de la sonrisa. Vamos al grupo mayor, que es el del labio superior. En el labio superior vamos a encontrar uno facilito, ¿okay? Que viene de la porción posterior del arco cigomático hasta el modiolo o ángulo del labio superior de la boca, y es el cigomático mayor. Este cigomático mayor participa también en la elevación del ángulo de la boca. Por lo tanto, participa en la expresión de la sonrisa. Avanzamos, tenemos un mayor, tenemos un menor. Este cigomático menor, que es más cortito, más delgado, se origina en la porción anterior del arco cigomático hacia la piel del labio superior. Como no llega al modiolo, solo se va a encargar de elevar el labio superior, más no comisura. Avanzamos y entre la porción transversa del nasal, esta es la porción transversa, y cigomático menor vas a encontrar un músculo en conjunto. Este músculo que llega al ala de nariz es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. La porción del elevador del labio superior viene de la zona infraorbitaria del maxilar, mientras la porción alar viene desde el hueso nasal, zona lateral, se va a insertar hacia el labio superior y cartílago nasal lateral. Participa también en la elevación del labio superior y dilata ligeramente los orificios nasales, todos ellos inervados por el nervio facial. Ahora, vas a encontrar en la profundidad, un poquito difícil porque a veces lo tenemos roto en la disección, pero aquí en la cirugía vas a encontrar al elevador del ángulo de la boca. ¿Cómo encuentras este elevador del ángulo de la boca? Lo vas a encontrar en la profundidad del cigomático mayor y cigomático menor. Quiere decir que primero identificas tu cigomático mayor, cigomático menor, que son superficiales, y al fondo vas a ver un pedacito de carne, digamos, un pedacito de músculo. Ese pedacito que está en el fondo es el elevador del ángulo de la boca, que viene del proceso maxilar al ángulo de la boca y labio superior, y acompañado del cigomático mayor se encargan de elevar las comisuras labiales, y todos ellos pertenecen al grupo oral. Avanzamos al grupo accesorio. En el grupo accesorio voy a encontrar un músculo que va a recubrir toda la piel lateral del cuello. Viene desde el borde inferior de la mandíbula hasta el borde superior de la clavícula, que es el músculo platinos. ¿Okay? Que si bien lo catalogan como un músculo de la región del cuello, es un músculo facial.
¿Qué cosa hace el platisma? Va a ayudar a tensar la piel del cuello. ¿Okay? Tensa la piel del cuello inervado también por el nervio facial. Avanzamos al resto del grupo accesorio. Vamos a encontrar a este músculo que es el occipito frontal. ¿Okay? Este occipito frontal presenta su porción frontal, su vientre frontal del occipito frontal y su vientre occipital. Vamos por el vientre frontal. Este vientre frontal se va a originar desde el hueso frontal, parte supraorbitaria del frontal, y se va a insertar en una poneurosis que está blanquecina acá. Esta poneurosis es la poneurosis epicranial. ¿Okay? Está en el centro de la poneurosis epicranial. ¿Cuál es la función de este vientre frontal? Primero se va a encargar de elevar las cejas. Eleva las cejas y a su vez va a formar surcos o líneas en el músculo frontal. Es ahí donde participa, por ejemplo, lo que actualmente se utiliza como toxina botulínica o botox, para poder reducir lo que son las marcas de expresión del músculo frontal. También se coloca, por ejemplo, toxina botulínica o botox o baby botox en esta zona del frontal, porque hay personas que sufrimos de estrés. Entonces, a la sensación del estrés tenemos comprimida toda esta zona de la frente. Entonces, a veces te colocan microdosis de baby botox para que el músculo se pueda relajar. ¿Okay? Tampoco se es el macetero para las chicas que se quieren ver con la carita más pequeñita, inyección y macetero y también la carita más inervado por el nervio facial. Terminamos con el grupo auricular. En el grupo auricular vamos a tener un auricular anterior, un auricular superior y un auricular posterior. Este grupo auricular, los músculos auriculares, van a hacer movimientos involuntarios. ¿Por qué digo movimientos involuntarios? Porque tú no te das cuenta en qué momento estás moviendo tus orejitas. Por ejemplo, el auricular anterior va a traccionar, lleva la oreja hacia adelante y hacia arriba. El auricular superior solo eleva la oreja, mientras el posterior tracciona, jala la oreja hacia atrás y hacia arriba. Quiere decir que los tres auriculares van a elevar la oreja. Eleva la oreja, el anterior lleva hacia adelante, el posterior hacia atrás, y los tres hacen movimientos involuntarios. En resumen, hasta acá todos van a estar inervados por el nervio facial. Avanzamos al grupo de los músculos masticatorios. ¿Cuántos músculos de la masticación tenemos? Son 4. Vamos a tener macetero, temporal, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. ¿Okay? Si hablamos de músculos masticatorios, todos los músculos masticatorios van a estar inervados por el quinto 3 o nervio mandibular. Vamos a comenzar por el macetero. El macetero, el primer músculo de la masticación, tiene un origen desde el proceso cigomático, apófisis cigomática del maxilar, agarra apófisis maxilar del cigomático, tiene una inserción oblicua hacia la rama ascendente de la mandíbula y ángulo mandibular. Tiene una distribución superficial, digamos, porque está recubriendo por encima de la mandíbula. Mira, acá está el macetero. ¿Okay? Un músculo cuadrangular bastante potente que participa en diversas funciones del ATM que vamos a ver más adelante. Va a estar inervado por el quinto 3, principalmente por el nervio macetérico. ¿Okay? Este nervio macetérico se origina del tronco anterior del quinto 3 y va a estar irrigada por la arteria macetérica que se origina de la arteria maxilar. ¿Okay? Avanzamos y tenemos un gran músculo lateral que es el temporal. Este músculo temporal se va a originar desde la fosa del temporal, línea temporal inferior, y se va a ir directamente a dos uñas. Va a agarrar esta espícula ósea que se denomina apófisis coronoides de la mandíbula. Quiere decir que sus fibras mediales y posteriores se van a insertar principalmente en la coronoides entre las fibras más anteriores en el borde anterior de la rama mandibular. Quiere decir que ante una fractura en la coronoides, ¿quién se afectaría? El músculo temporal. Va a estar inervado por los ramos temporales profundos del nervio temporal, que también viene del tronco anterior del quinto 3 y funciona también en diversos movimientos que realiza el ATM. Acá tenemos como el
temporal está ocupando toda la fosa temporal por encima de la fosa infratemporal. ¿Okay? Y por encima de él vamos a estar viendo cómo pasa la arteria temporal profunda, que la vamos a hacer en la próxima clase, con los nervios temporales profundos. Avanzamos a los pterigoideos. En el caso de los pterigoideos tenemos dos: un pterigoideo medial y un pterigoideo lateral. Vamos a comenzar por el pterigoideo medial. Este pterigoideo medial es igual que un macetero, es igualito, pero está profundo. ¿Cómo lo encuentras? Yo tengo que cortar esta rama, corto toda la rama y recién vas a ver el pterigoideo medial. ¿Okay? Va a tener dos cabezas. Una cabeza que está acá, que es la cabeza profunda, ¿okay? Esta que es la cabeza profunda, y esta que es la cabeza superficial. Vamos con la cabeza profunda. La cabeza profunda se va a originar desde esta lámina lateral. ¿Okay? De la cara medial, de la lámina lateral, de la apófisis pterigoides, del hueso esfenoides. Mientras la cabeza superficial se va a originar de la tuberosidad del hueso axilar. Ambas cabezas se unen y se van a insertar en la profundidad del ángulo mandibular. ¿Cuál es la diferencia del pterigoideo medial con el lateral? Por ejemplo, que el pterigoideo medial tiene una dirección oblicua siempre hacia el ángulo. ¿Okay? Es una dirección vertical oblicua, a diferencia del pterigoideo lateral que tiene una dirección horizontal hacia el cóndilo. No te puedes confundir, ya que el pterigoideo medial es como un macetero pequeñito que está en la profundidad, por detrás de la rama. Va a estar inervado por los nervios pterigoideos mediales, que también sale del tronco anterior del punto 3, e irrigado por las arterias pterigoideas, que sale de la arteria axilar. Entre las funciones que realiza el pterigoideo medial, una de ellas es la lateralidad, otra de protrusión, otra de elevación mandibular. Avanzamos con pterigoideo lateral. Este pterigoideo lateral presenta dos cabezas, una superior que se origina de la porción infratemporal del ala mayor del esfenoides, que ya hemos visto la semana pasada, mientras la cabeza inferior se origina de acá, de esta cara que está libre. Esta cara que estoy señalando con mi puntero es la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. De acá están haciendo cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Se unen ambas cabezas y se van a insertar, por ejemplo, las fibras más superiores a nivel del disco articular, mientras la fibra inferior se va a insertar en una fosita, que es la fosita pterigoidea. Para ello vamos a hacer mandíbula. Tenemos una mandíbula por aquí. Entonces, en la mandíbula que habíamos dicho, que es un hueso que tiene forma de U o de armadura, presentan ramas ascendentes y un cuerpo mandibular. En las ramas vamos a encontrar cóndilos, los cóndilos mandibulares, esta escotadura, que es la escotadura sigmoidea o escotadura mandibular, y este piquito que viene hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Qué estructura se inserta acá? ¿Quién se inserta acá? El temporal, el músculo temporal se inserta en la coronoides de la mandíbula. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Delante del cóndilo vamos a encontrar esta fosita. ¿Ven? Voy a apreciar esta fosita. Esta fosita que están viendo delante del cóndilo es la fosita pterigoidea. En esa fosita pterigoidea se va a dar la inserción de la porción más inferior del pterigoideo lateral. Vamos a avanzar. Y por ejemplo tenemos un borde anterior, ¿okay? Una línea oblicua, línea pterigoidea. Nos vamos a quedar acá. Mira este foramen que pasa en la cara medial de las ramas de la mandíbula y es el agujero mandibular. Acá está el agujero, acá está la língula, que es una artícula ósea de la entrada. Una vez que pasas el agujero mandibular se convierte en conducto mandibular. ¿Por qué te indico ello? Porque por ese agujero mandibular va a pasar el van alveolar inferior. Pasa el nervio, pasa la arteria y pasa la vena del mismo nombre, todas alveolar inferior. Vamos a estudiar el nervio. ¿Okay? ¿Por qué voy a estudiar el nervio? Porque el nervio es el que pertenece a esta clase, que es quinto 3. ¿Qué sucede con este nervio alveolar inferior? Ingresa por el agujero mandibular, que luego se convierte en conducto mandibular, y te va a dar ramos nerviosos paramolares y premolares. ¿Okay? El alveolar inferior.
incisivos y caninos, que es el nervio incisivo. Hasta acá estamos hablando de un nervio sensitivo. El alveolar inferior es sensibilidad. A su vez, este alveolar inferior que está acá adentro sale por acá y te va a dar el nervio mentoniano, que te va a dar inervación sensitiva a la piel del mentón y del labio inferior. Todo ingresa por el agujero mandibular, que igual lo vamos a recalcar la próxima semana. En esta imagen, por ejemplo, estamos apreciando lo que es un corte del ángulo mandibular. Mira, acá está el ángulo, arriba está toda la rama, acá está el cóndilo de la mandíbula. Han cortado para que puedas apreciar esta zona. Esto que voy a pintar en negrito, todo este huesito, es la apófisis pterigoides. Viene desde la cara medial de la lámina lateral. Por ende, este músculo que se está yendo en línea oblicua al ángulo, ¿quién será? Este de acá, todo esto, ¿quién es? Pterigoideo medial. Pterigoideo medial, línea oblicua hacia el ángulo. Tenemos acá cóndilo. Mira este músculo que se va directo al cóndilo y hacia la fosita pterigoidea. ¿Qué músculo es este? Pterigoideo lateral. Pues acá aplica la dirección pterigoideo lateral, dirección horizontal, mientras el medial, dirección oblicua. Todo lo que estás viendo por encima, voy a borrar esa imagen, lo que estás viendo por encima es el ván alveolar inferior. Mira acá tengo arteria maxilar. Arteria maxilar. Mira cómo de la arteria maxilar está saliendo la arteria alveolar inferior, ingresa por la vena alveolar inferior y el nervio alveolar inferior. Todos ellos primero por el foramen mandibular, que se convierte en conducto mandibular. Por acá también tenemos el ván alveolar inferior. Y hasta acá hemos hecho reconocimiento de muestras biológicas de lo que son músculos. Vamos a pasar con ATM. El ATM, o la articulación temporomandibular, la principal articulación que relaciona la base del cráneo con la mandíbula, es una articulación de tipo sinovial bicondilio de género índico. Las estructuras que se van a articular en este caso son la cavidad glenoidea, que actualmente lo denominan como fosa mandibular, y se relaciona directamente con el cóndilo de la mandíbula. Pero tú sabes que toda articulación necesita de un capuchón que lubrique y proteja las estructuras óseas. Y en este caso va a participar el disco articular con su cápsula articular. Entre ellos va a estar presente el líquido sinovial. Este ATM va a permitir diversos movimientos. Entre los movimientos que te permite son movimientos rotacionales y de desplazamiento. Vamos a comenzar con los movimientos rotacionales del ATM. La rotación del ATM va a estar dada por movimientos de apertura y cierre de la boca. ¿Cuál es el de apertura? Llevas la mandíbula hacia abajo, abres la boca, apertura bucal, se denomina depresión mandibular. Los músculos que deprimen o llevan la mandíbula o abren la boca van a ser los suprayoideos. ¿Qué suprayoideos? Principalmente el gástrico, genioideo y miloyoideo. Se está excluyendo el estiloideo. Vas a leer, por ejemplo, el libro Moore, que dice que todos los supra y los infrayoideos realizan depresión. Sin embargo, vamos a guiarnos en esta PPT, porque esta PPT te toma aquí tu evaluación teórica. Así lo leas en otro libro con otro tipo de teoría más extensa. Mejor guíate del PPT que nos brinda la coordinación. Asimismo, estos músculos van a deprimir la mandíbula gracias a la fuerza de la gravedad. Hasta acá, apertura bucal es un movimiento rotacional del ATM. Vamos a encontrar otro movimiento rotacional que es el de cierre de la boca o elevación mandibular. Llevas la mandíbula hacia arriba. ¿Quiénes se encargan de jalar la mandíbula? Va a ser un músculo que se inserta acá, termina en esta apófisis. ¿Qué músculo está acá? Viene insertándose acá. ¿Cómo se llama eso? El músculo Termina es mentoniano. El temporal, ¿cierto? Ya. ¿Qué sucede con el temporal? Como está descendida la mandíbula, lo que va a hacer es llevarla para arriba, solamente por función principal. Entonces, la elevación de la mandíbula va a estar dada primero por el músculo temporal, acompañada también del
massetero y del músculo pterigoideo mediano. Todos ellos participan en el cierre de la boca o elevación de la mandíbula. Así como tenemos movimientos rotacionales, tenemos movimientos de desplazamiento, deslizamiento, del ATM. Primero, vamos a encontrar movimientos de lateralidad. La lateralidad del ATM llega a la mandíbula de los costados, va a estar dada por pterigoideos de un lado con temporal del lado contrario. ¿Okay? Pterigoideos con temporal. Asimismo vamos a encontrar movimientos protrusivos. ¿Qué es la protrusión? Haces esto, llevas mandíbula hacia adelante. ¿Okay? Quienes llevan la mandíbula hacia adelante van a ser los dos pterigoideos. Pterigoideo lateral, pterigoideo medio. Asimismo vas a encontrar literatura que te indica que también la protrusión lo hace el músculo massetero. Finalmente, si hay un movimiento de protrusión, tiene que haber el interregreso, retrusión mandibular. Y la retrusión va a estar dada por la porción posterior del temporal, por el músculo massetero y dos suprayoideos que son el genioideo y el músculo digástrico. Yo te recomiendo que te aprendas esta tabla, aprende este esquema que estamos viendo, porque te pueden presentar casitos de pacientes que, por ejemplo, no pueden realizar apertura bucal. Te van a decir, ¿qué músculos están afectados? Como ya sabes, quiénes son los que hacen apertura bucal, que son los que deprimen la mandíbula. Vamos a avanzar. Siguiente. Y ahora sí pasamos a la parte más bonita, que es inervación. Hasta acá solo hemos hecho identificación y reconocimiento de estructuras con funciones. Vamos a ver inervación. ¿Ok? Entonces, en resumen, los músculos faciales van a estar inervados ¿por quién? El nervio facial. Por el nervio facial, que es el séptimo par, ¿cierto? Nervio facial. ¿Listo? Esto es igual a inervación motora. Motora es para ver. ¿Qué sucede acá? Delante de la oreja, anterior e inferiormente, tú vas a encontrar a la glándula salival más grande, que es la glándula parótida. Hago énfasis acá. Me ha pasado muchos años en laboratorio que confundes glándula parótida con massetero. ¿Ok? Esta glándula parótida está inmediatamente delante y abajo de la oreja. ¿Por qué te muestro la glándula parótida primero? Porque esta glándula parótida va a ser un centro de formación de un plexo, que es el plexo parótido. Vamos por el origen. Ya hemos dicho que la inervación motora de la cara está dada por el nervio facial. Pero recordemos, ¿dónde se originaba el nervio facial? ¿Desde qué fosa craneal salía? ¿Anterior, medio, posterior? Fosa craneal posterior. ¿Dónde salía? ¿Te acuerdas por qué conducto? Conducto auditivo interno, ¿cierto? Pasaba el facial con el vestíbulo coclear. ¿Ok? Este es su punto de origen. Pero si bien es un punto de origen, no sale por ahí. ¿Sale por qué agujero? Mira, apófisis mastoides, estiloides. ¿Por dónde sale el facial? Por el foramen estilomastoide. Tiene dos ubicaciones en la base del cráneo. En el endocráneo sale por el conducto auditivo interno y en el exocráneo ya termina saliendo por el agujero estilomastoide. Bueno, ya salió el nervio facial. ¿Okay? Salió el facial. ¿Qué sucede con el facial? Va a llegar a la glándula parótida y se va a englobar. ¿Cómo es que se engloba? Va a formar dos troncos. ¿Okay? Va a formar un tronco superior, está acá, un tronquito superior, que se denomina tronco temporofacial. Y un tronco inferior, que es el tronco cérvico-facial. Una vez que forma estos dos troncos, se engloba ahora sí netamente en la glándula parótida y forma el plexo parotidio. Preguntarás, ¿qué es el plexo parotidio? Son los ramos motores de los músculos de la cara. ¿Por qué vamos a hacer plexo parotidio? Porque te van a presentar casos en donde indiquen quién tiene los músculos de la cara y puedes responder facial, como puedes responder ramos del nervio facial. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Se engloba el nervio facial en la glándula parótida y hace esto. ¿Okay? Un ramo se va hacia la frente, otro ramo cigomático, otro ramo labio inferior, otro ramo labio inferior, perdón, superior inferior y cuello. Esto hace el plexo parótido. Vamos a comenzar por el de color verde. Este ramo es el ramo temporal del nervio facial. ¿Okay? No lo llames nervio temporal porque el nervio temporal existe y inerva otras estructuras. Cuando hablamos de inervación motora, el músculo llama los ramos.
tenemos párpado superior, párpado inferior. ¿Okay? Cuando tú cierras juntas los párpados vas a encontrar una hendidura en el centro. Esta hendidura entre párpado y párpado se denomina hendidura palpebral. Todo lo que está de hendidura palpebral hacia arriba va a estar inervada por el ramo temporal del nervio facial. Quiere decir que el vientre frontal, el occipito frontal, está inervada por el ramo temporal. Toda la porción superior, toda esta porción del orbicular de los ojos que agarra porción orbitaria y palpebral superior, inervada por el ramo temporal, asimismo la porción proximal del prócer. Avanzamos con mi segundo ramo. Este segundo ramo que está de color rosado o fucsia es el ramo cigomático del nervio facial. El ramo cigomático del nervio facial te va a inervar a los músculos cigomáticos. Cigomático mayor, cigomático menor. Te va a inervar la porción inferior del orbicular de los ojos, incluyendo párpado inferior, y a los músculos nasales. ¿Okay? Todos ellos inervados por el ramo cigomático. Avanzamos a mi tercer ramo, que lo vas a ver en muestra biológica, que forma como un arco. Forma así, un arco primero. Y luego da sus ramos. Este ramo es el ramo bucal, en amarillo. El ramo bucal va a inervar a los músculos orientados al labio superior. Por ejemplo, al elevador del labio superior, elevador del ala de la nariz, parte de los cigomáticos, elevador del ángulo de la boca, va a inervar al buccinador y al risorio y a la porción superior del orbicular de la boca. Bajamos y en color celeste encontramos al ramo marginal de la mandíbula, ¿okay? Marginal de la mandíbula del nervio facial. Este marginal de la mandíbula te va a inervar a todos los músculos que se encuentran en la zona mandibular. Por ejemplo, porción inferior del orbicular de la boca, mentoniano, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca. Finalmente, en color verde vas a encontrar el ramo cigomático, que te va a inervar únicamente el músculo plantísimo. ¿Okay? Entonces, el nervio facial, si bien te inerva todos los músculos faciales, vamos a evaluarlos por ramos. Tú ya sabes qué ramo inerva a cada zona. Más adelante vamos a hacer una dinámica para ver si se entiende. Una vez que ya vimos inervación de músculos, vamos a hacer inervación de piel sensitiva. Es distinto músculos a piel, ellos perciben sensibilidad. Pero para hacer inervación de piel vamos a hablar del nervio trigémino. Tenemos al quinto par craneal. ¿Okay? Este quinto par craneal tiene sus tres ramas. Quinto 1 es el nervio oftálmico, quinto 2 es el nervio maxilar, quinto 3 es el nervio mandibular. Se dice que el nervio trigémino es un nervio sensitivo, o sea, quinto 1 solo participa en la sensibilidad, solo tacto, temperatura, dolor. Quinto 2, nervio sensitivo. El tema viene en el quinto 3, porque este quinto 3, que es el nervio mandibular, es un nervio sensitivo y a la vez es un nervio motor. ¿Motor dónde? ¿A quién le da inervación motor al quinto 3? ¿A quién? A los músculos de la masticación, que ya hemos visto hace un rato. ¿Okay? Solo vamos a ver ahorita los ramos sensitivos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a cerrar nuevamente los ojitos de este pacientito. ¿Okay? Estoy señalando la hendidura palpebral. Terminamos con misura lateral de los párpados, costados, sigo todo el dorso más anterior hasta la puntita nasal. Todo esto va a estar inervado por el quinto 1. Inervación sensitiva, o sea, piel de la frente, piel del párpado superior, piel del dorso medial hasta la punta de la nariz, todo por el nervio oftálmico. Este nervio oftálmico presenta ramitas, que son la supraorbitaria, que es una pequeñita, la supratroclear, que es la de mayor longitud, que llega hasta la porción casi epicranial, la infratroclear, que es una chiquita que se va hacia la nasal externa y la lagrimal. Solo tienes que poner quinto 1, ¿okay? Porque esto lo vamos a estudiar en morfos, quinto 1. Avanzamos, abrimos un poco el campo. Avanzamos, nos abrimos un poco de las comisuras, vimos, llegamos a la hendidura bucal, piel del labio superior, nos separamos y toda la piel de las mejillas, incluyendo las alas nasales, va a estar inervado por el quinto 2, un nervio maxilar. En el nervio maxilar vamos a encontrar ramos, por ejemplo, el ramo cigomático temporal, cigomático facial, que va a inervar la piel lateral, la piel más lateral.
nervio infraorbitario del quinto 2. ¿Por qué? Porque este infraorbitario te va a inervar piel de las mejillas y piel del labio superior. En algún caso clínico te puede mencionar, hay un paciente que ha sufrido un corte a este nivel de las mejillas y ha perdido sensibilidad. ¿Quién está afectado? Te pueden poner como respuesta quinto 2 o nervio infraorbital. Avanzamos y toda la piel mandibular se agarra al mentón y toda la zona lateral, parte de la piel de la papada lateral, va a estar inervada por el quinto 3. El tronco posterior del quinto 3. ¿Sí se entendió hasta acá? ¿Sí? Vamos a ver esto y hacemos una dinámica. Avanzamos entonces en resumen. Músculos de la cara. ¿Está inervado por quién? Músculos de la cara. Facial. Piel de la cara. ¿Por quién está inervado? Piel de la cara, toda la cara. ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? Y ahí dividimos zonas. ¿Listo? Músculos, séptimo y piel, trigémino. ¿Qué sucede con este trigémino? Vamos a estudiarlo un poquito. El nervio trigémino, está acá, el ganglio trigeminal, presenta ramas. Esta que está cortada hacia arriba, quinto 1, oftálmico, no lo estudiamos. Quinto 2, lo estudiamos la próxima semana, nervio maxilar. Hoy nos toca quinto 3. Este quinto 3, que es el nervio mandibular, presenta dos troncos. Mira dónde está mi manito, es el tronco anterior. Este tronquito anterior te va a dar nervios motores. Si yo digo motores, ¿a dónde va? ¿A la piel o a los músculos? A los músculos. Entonces, de este tronco anterior, del quinto 3, se va a originar los nervios temporales profundos para el músculo temporal, se va a originar el nervio pterigoideo lateral para el músculo pterigoideo lateral, se originan los nervios macetéricos para el músculo macetero y los nervios pterigoideos mediales para el pterigoideo medial. Todos salen del tronco anterior del quinto 3. Una vez que hemos visto tronco anterior, vamos a ver tronco posterior. Este es el que más fácil vas a ver. El tronco posterior, acá está el tronco anterior cortado, ¿okay? Ya lo estudiamos. Tronco posterior, que es el principal, es un ramo sensitivo. Este ramo sensitivo te va a dar por arriba, donde está el nervio bucal, ¿okay? Que se va a la comisura, te va a dar al nervio lingual, que va a dar sensibilidad a los dos tercios anteriores de la lengua, te va a dar al alveolar inferior, que habíamos dicho hace un rato, que ingresa por el foramen mandibular, conducto mandibular, que es una rama medial, que es el miloioideo, para el miloioideo digástrico anterior, se queda por dentro, te da otro nervio sensitivo, que es el nervio incisivo, sale y te da el nervio mentoniano. Este mentoniano, como ya salió del foramen mentoniano, se va a encargar de dar inervación sensitiva a la piel del mentón y la piel del labio inferior. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos visto esto, terminamos con faciales, pasamos a masticatorios. Los músculos masticatorios van a estar inervados ¿por quién? Por el quinto 3, ¿cierto? ¿Qué tronco? ¿Anterior o posterior? Tronco anterior, este es el posterior. Sí. ¿Posterior o anterior? ¿Posterior o anterior? El tronco posterior, estamos viendo acá, tronco posterior, es un tronco sensitivo. Tenemos alveolar, que es sensitivo, mentoniano, que es sensitivo, lingual, que es sensitivo, bucal, que es sensitivo, auriculotemporal, que es sensitivo. Tenemos el tronco anterior, que es motor. Entonces, ¿a quién inerva el trigémino en los músculos de la masticación? ¿Tronco anterior o posterior? Tronco anterior, ¿cierto? Tronco anterior. Acá, tal cual como ya lo vimos, del tronco anterior se originan los ramos nervios temporales profundos, para el temporal, nervio pterigoideo lateral, para el pterigoideo lateral, nervio macetérico, para el macetero, y nervio pterigoideo medial, para el pterigoideo medial. Todo se origina del tronco anterior del quinto 3. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Sí? Hacemos una dinámica. Vamos a ver. Ya, mira.
Yo te pregunto acá, vas a ver solo mi puntero. Y te pido la inervación. ¿Cuál es la inervación de este puntero rojo? Nervio facial. Inervación. ¿De dónde está el puntero? Nervio facial. O trigémino. Facial. Trigémino. ¿Qué ves ahí? ¿Piel o músculo? Piel. Trigémino. Trigémino, ¿cierto? Ya, pero ¿qué zona del trigémino inerva la piel de las salidas nasales? Olfático. ¿El? Olfático. Quinto 1, quinto 2 o quinto 3. Quinto 1. Quinto. Acuérdate, mira, venía, mira, quinto 1, Quinto 1. quinto 2, quinto 3. ¿Quién Quinto inerva uno. esa zona? Quinto 2. Ya. Te tomo acá. ¿Quién inerva acá? Punta nasal, piel o músculo. Piel. Piel o músculo. Piel. Piel, cierto, bien. ¿Quién inerva la punta nasal? Quinto 1. ¿Qué? Quinto 1. No, porque mira, aquí, es hasta acá, mira. Hasta la punta, ajá. Claro, por eso también le dije Ahí. ¿Quién inerva acá? lo que dijo ella era esta parte. ¿El 1, 2 o 3? ¿Quinto? 1, ¿cierto? ¿Qué músculo es este que estoy viendo acá? ¿Es cigomático? Mayor, ¿cierto? ¿Inervación? Facial. No, especifique. Ah. Inervación. Quinto 2. Pero este es músculo. ¿Es el séptimo o el quinto par? Facial, ¿cierto? Porque estamos en músculo. ¿Ya? ¿Qué ramo del facial es? ¿Ramo? ¿Ramo? Te voy a ayudar. Flexo por ti, ¿ya? Temporal, cigomático, bucal. Marginal de la mandíbula. ¿Cuál es? ¿El ramo? Cigomático. Ya. Vamos a ver acá. ¿Qué músculo es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Allá de las pupilitas. Está bordeando la órbita. Palpebral. ¿El? Palpebral. ¿Es un palpebral o orbitaria? Palpebral. Orbitaria o palpebral. Palpebral. La palpebral tiene pie, mira. Orbital. Allá. La orbitaria. Ya. Inervación de esta zona nada más. Facial. Especifique. Otra vez te ayudo. Temporal, cigomático, bucal, marginal. ¿Cuál es? ¿El de acá? Trigémino. ¿El de acá? Trigémino. Cigomático, ya. Sí. Y si yo te pregunto la inervación completa del auricular de los ojos, Facial. especifique. Trigémino. Temporal y cigomático. Cigomático. Ramo temporal y ramo cigomático. Temporal y cigomático. Vemos por acá. Inervación acá. Trigémino con más piel. Inervación. Y facial con músculo. ¿Dónde está el puntero? Allá en el labio. Eso. Míralo. Inferior. En el labio. Inferior. Míralo bien. ¿Estamos en piel o en músculo? Piel. Piel. Ya. ¿Quién está inervando esa zona? Quinto 3. Quinto. Quinto 3. Bien. Acá, mira. Ahí está. Inervación. Es en piel, ¿ah? Piel. Facial. Quinto Bien. 1. Quinto. Quinto 1. Quinto 1. Aquí. ¿Quién está aquí? Quinto 2. ¿Qué músculo está Hay ahí? músculo. ¿El depresor de quién? De nasal. ¿Del? De la nariz. Nasal. ¿Del? Nasal. ¿Sabe qué? Nasal. Inervación bucal, ok, nervio bucal, también ramo cigomático, inerva los músculos nasales. Ya. ¿Quién está acá? Vamos a ver. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué es esto? La para acá. ¿Glándula? Glándula parotídea. Parótida, ¿cierto? Sí. Porque mira los ramos. Sí. Ramo temporal, cigomático, bucal, vaginal, cervical. ¿Ok? Acá ha estado el macetero. ¿Qué músculo está acá? ¿Qué es esto? Eso. ¿Qué es esto? No te soplas. Buccinador. Inervación de esto.
El facial, ¿cierto? Ya, ¿qué ramo del facial inerva mentoniano? El quinto 3. El ramo marginal de la mandíbula. Y si me voy acá al costado, esta zona del costado, inervación. Esta zona, esta es piel. ¿Quién inerva acá? Quinto 3. Quinto 3. Y si te pido que me especifiques, ¿quién del quinto 3 está inervando esa piel? El mentoniano. El nervio medio. ¿Por qué te muestro esto? Porque acá te van a tomar un montón. De hecho, has visto que las muestras del norte son tal cuales. Cuando hice la disección de las caras, te dejé lo que son piel en nariz y libre arriba. Te dejé piel en párpados y el resto libre. ¿Por qué te digo ello? Porque todos los años me ha pasado que coloco acá, por ejemplo, me llaman motora. ¿Se refiere a inervación sensitiva o motora? Entonces yo me quedo y analizo. O sea, que digo, pero si hemos hablado en clase, ¿quedó claro hasta acá? Claro, inervación sensitiva y motora, repásalo. Vamos a ver, acá terminamos con eso. Tenemos solo piel, ¿ok? Esta chica tiene solo piel, el fondo está, así no son. Inervación de acá. ¿Quién inervación? Quinto 2. Y si quiero que me especifiques el nervio infraorbital. Piel de la frente. ¿Quién inerva la piel de la frente? Quinto 1. Acá. Quinto 2. Aquí. Quinto 2. No. 1. Quinto 3. Piel de las mejillas. Quinto 2. Piel de la barbilla. 3. Piel del párpado superior. 1. Piel del párpado inferior. 2. Inervación completa, con eso termino. Inervación completa del orbicular de la boca. El ramo. ¿Qué ramo? ¿Bucal? ¿Con el ramo? Marginal de la boca. Pasamos a irrigación de la cara. La irrigación de la cara, sirve principalmente para poder aportar sangre, contenido sanguíneo a todos los músculos y toda la fase y estructuras blandas de la cara. Va a estar dada principalmente por esta arteria ondulante o tortuosa, que es la arteria facial. Esta arteria facial, en su recorrido te origina ramas hacia el labio inferior, la arteria labial inferior, hacia el labio superior, arteria labial superior, hacia la zona de la nariz, la arteria angular, y del angular en la zona proximal sale la nasal lateral. Todas ellas aportan irrigación al dorso anterior, labios y zona de la nariz. Vamos a encontrar también que salen arterias accesorias, como por ejemplo la supratroclear, y la cavidad profunda. Participa también la irrigación profunda, la arteria transversa de la cara, que se origina de la arteria temporal superficial. Todas ellas aportan irrigación a los músculos faciales. Así como estamos irrigando músculos faciales, tiene que haber una estructura que recoja esa sangre. Y va a estar dada por la vena facial. Pero esta vena facial, antes de convertirse en vena facial, tiene un origen. ¿De dónde viene la facial? Viene de la vena angular. Y esta vena angular se ha formado por la unión de la vena supratroclear y supraorbitaria. Todas ellas recogen sangre de la zona más proximal de la cara, llegan a la zona angular para recoger sangre de la zona nasal, llegan a la zona labial acompañado de la vena labial superior, vena labial inferior, drenan su contenido en la vena facial drena contenido en la facial común, y la facial común ¿dónde va a drenar? En la vena yugular interna. Todas ellas se acaban de recoger el contenido sanguíneo de los músculos faciales. Vamos a aplicar lo aprendido. Hay una lesión punzocortante profunda a nivel de la mandíbula que abarca por debajo del tercio interno y el línea oblicuo externo de la mandíbula hasta el borde inferior de la mandíbula. Y después el paciente solo manifiesta pérdida de sensibilidad de la zona inferior de la cara, o sea, en la zona mandibular. Aplica tus conocimientos. ¿Qué estructuras van a ser lesionadas? Vamos a descartar. Si
Si te dicen que ha perdido sensibilidad, Bien. ¿puede estar afectado el nervio facial? No, ¿cierto? Porque es un nervio motor. ¿Puede estar afectado el alveolar inferior? El alveolar inferior es un nervio sensitivo, pero aquí le da sensibilidad a los dientes, ¿cierto? Y después de dar sensibilidad a los dientes, recién sale y te da el mentoniano. Por ende, no puede ser el te queda un mentoniano y otro mentoniano. Entonces te dicen que había una lesión a nivel de la mandíbula debajo del tercio interno línea oblicua. Recordemos quién se origina en la línea oblicua hasta el borde inferior de la mandíbula. O sea, el corte ha sido por acá. Por acá. Sí. ¿Okay? Puede ser el macetero. ¿Puede ser el macetero? El macetero es un músculo facial de la macetación, ¿cierto? Te presentaría limitación en la articulación de la piel. No puede ser eso. Por lo tanto, es el depresor del ángulo de la boca con lesión del nervio mentoniano. ¿Okay? Avanzamos. Hacemos radiografía panorámica. Si no se puede esa radiografía es porque te la van a tomar, vamos a especificar estructuras. Estamos encontrando órbita. ¿Okay? Abrimos el campo, encontramos hueso maxilar. En el hueso maxilar vamos a encontrar un cuerpo hueco. ¿Qué cosa es esto dentro? Seno maxilar, ¿cierto? Neumatizado, seno maxilar. En el centro estamos viendo al tabique nasal ligeramente desviado con sus cornetes, meatos, espacio, hay una pequeña obstrucción nasal del lado derecho. Estamos apreciando, por ejemplo, rama mandibular, rama seccionada. Toda esta zona blanquecina que ves de forma horizontal es el paladar blando. Paladar blando, dientes superiores alojados en el maxilar, dientes inferiores alojados en la mandíbula, pero te colocan esta estructura para que podamos identificar un canal o conducto. Mira esta línea que voy a pintar de amarillo. Este conducto ya lo enseñé hace un rato. Ese conducto es el conducto alveolar inferior. Por ese conducto alveolar inferior va a estar pasando el van alveolar inferior, nervio, arteria y vena alveolar inferior. Me voy a la zona central, a este nivel, en mi premolar vas a encontrar al foramen mentoniano. Voy a hacer solo el recorrido nervioso por los pies. Ingresa el alveolar inferior, que sale del tronco posterior del quinto 3, que te va a dar inervación sensitiva, molares, premolares. ¿Okay? Luego de esto, se va hacia adelante un tronquito más delgado, que es el nervio incisivo. Para incisivo, sí, caninos del lado derecho. Pero antes de quedarse adentro, sale por el foramen mentoniano, sale que hay inervación sensitiva a la piel. ¿Qué nervio es este? Nervio mentoniano. ¿Okay? Quiere decir que el nervio mentoniano se va a originar del alveolar inferior. El nervio incisivo se origina del alveolar inferior. ¿Y el alveolar inferior de dónde sale? Del tronco posterior del quinto 3. ¿Es sensitivo? Sensitivo, ¿cierto? Porque los nervios motores salen del tronco anterior y se van a los músculos de la masticación. Ahora sí, el casito del paciente. Este paciente es un paciente de 65 años que acude a la consulta porque presenta dos condiciones. Una de ellas es que tiene adormecimiento, entumecimiento, hormigueo de toda la epicara del lado derecho y a la vez presenta disartria, limitación al habla, no se le entiende cuando habla el paciente. Entonces llega a la consulta y dicen, bueno ya, de inicio puede ser una parálisis de parálisis facial, le dan prednisona de 50 a su casa hasta esperar consulta con neuro. ¿Qué sucede? La prednisona hace que el paciente mejore la sintomatología, en esas semanas. El problema viene cuando acaba el tratamiento. Acaba el tratamiento con prednisona y la sintomatología se vuelve más aguda, más fuerte. Entonces ya no solo está en mi cara, sino llega hacia la zona del cuello. No llega al miembro superior, sino queda en el cuello. Presenta una disartria más fuerte, ya casi no se entiende el habla. Y acá el neurólogo le solicita una resonancia magnética. En la resonancia magnética, en diversos cortes, coronal, axial, sagital, estamos encontrando esta lesión radiopaca, blanquecina, que está ubicada en el pedúnculo cerebeloso del lado derecho. ¿Okay? Y esta lesión es un linfoma primario del sistema nervioso central.
porque hay un ataque, ¿ok?, de los glóbulos blancos a esta zona del cerebro del lado derecho. ¿Por qué se solicita el examen? Porque si tú te quedas de inicio con solamente la sintomatología o los signos que ves en el paciente, le vas a dar un mal diagnóstico. O sea, vas a curar momentáneamente su parálisis, pero el paciente sufre de otra condición. A este paciente lo derivan al área de neoplasia, porque es una neoplasia, es un linfoma no Hodgkin, igual sigue siendo una neoplasia, recibe otro tipo de tratamiento, pero se descarta la parálisis de Bell. ¿Por qué se dio la parálisis de Bell? Porque el linfoma está tan grande que está aplastando al séptimo y octavo par craneal. Quiere decir que está afectando tanto los músculos faciales como la zona del octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. ¿Okay? Pero eso no es indicativo de que el paciente sufre una parálisis de Bell, sino es una condición accesoria. Por ende, es la importancia del diagnóstico presuntivo inicial para poder descartar otro tipo de síntomas de diagnósticos. ¿Listo? Con eso terminamos. ¿Sí? Grupo oral, solo grupo oral. Grupo oral. En conjunto, ¿quién viene? Ya, funcionado. Otro, ¿quién es este? Orbicular. ¿Él? Orbicular. ¿Con qué te das tu peso? ¿Con el orbicular de la boca? Orbicular. ¿Quién llega a los costados? Cigomático menor. Avanzamos, ¿quién llega acá? Elevador del labio superior. De la al fondo, entre cigomático mayor y menor, ¿a quién encuentras acá? Elevador del ángulo de ¿Quién está acá? el mesenterio. El mesenterio. Empresa del labio. El depresor del un poquito. Empresa del ángulo de la boca. Encima del pulsionador, ¿quién está? El inervación de los músculos del labio superior. Los que van al labio superior. El ramo temporal. El cigomático. Inervación de los músculos que van al labio superior. Los cigomáticos, ¿por quién están inervados? Por el ramo cigomático, ¿cierto? Pero el elevador del labio superior, bucinado opresorio, parte superior del auricular de la boca, ¿por quién está inervado? Por el ramo bucal. Inervación de los músculos orientados al labio inferior. Marginales de la mandíbula. ¿Qué músculos nos permiten silbar? Fíjense esto. El bucinador, ¿con quién? Orbicular de la boca. Quinta inervación a los músculos masticatorios. El quinto. ¿Qué tronco? El quinto 3. ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿Okay? ¿Y qué tronco te da inervación sensitiva a la cara? ¿Tronco? Posterior. ¿Principalmente quién? ¿Qué nervio? ¿El nervio? Mentoniano. Estudien, por favor. Preguntas hasta acá.